Ahora bien, muchachos, ya que determinamos el tamaño de la muestra, nosotros cuando estemos recopilando datos, pues vamos a recolectar datos de diferentes tipos, ¿verdad, muchachos? Como no podemos estar manejando los datos de manera como la recabamos, lo que vamos a hacer es representarlos a través de variables estadísticas. ¿Qué es una variable estadística, muchachos? Es la representación general de un conjunto de datos que tienen una misma característica. Recordarán que cuando estábamos en los temas de probabilidades, ya al final, pues lo que estábamos haciendo es utilizar una variable aleatoria que me ayudaba a representar un experimento, ¿verdad, muchachos? Y así, en lugar de estar arrastrando los resultados del experimento, todo un espacio muestral, pues lo que hacíamos era trabajar con una variable aleatoria que podía tomar diferentes valores, ¿verdad? Pues bueno, muchachos, la variable estadística funciona más o menos de la misma manera, ¿de acuerdo? Para no estar representando los datos que tenemos tal como los obtenemos, porque además no es algo que sea práctico, muchachos, vamos a utilizar variables estadísticas. Ahora, las variables estadísticas, muchachos, se dividen en dos partes. Puedo tener variables estadísticas cualitativas y puedo tener variables cuantitativas. Esto de cualitativo y cuantitativo, muchachos, es importante que aprendan las diferencias. Aquí escribí mal cuantitativas, ahorita lo corregimos. Las cualitativas, muchachos, son las que describen cualidades o atributos. Por ejemplo, muchachos, el color de algún objeto, o a lo mejor puede ser el helado favorito de alguien, o a lo mejor puede ser también la película favorita de las personas, etcétera. Lo que describe cualidades o atributos, muchachos, son variables estadísticas cualitativas. Por otro lado, las variables cuantitativas se representan a través de un valor numérico. La estatura de una persona, la cantidad de alumnos en un salón de clase, muchachos, todos esos son variables estadísticas cuantitativas porque se representan a través de números. Ahora, estas variables cuantitativas también pueden ser discretas, que son aquellas que solamente pueden tomar números naturales que van de 1 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, y las que son, muchachos, continuas, que pueden tomar valores que son números reales. Esto de discreto y continuo también nos habíamos topado en eso, muchachos, cuando estábamos hablando de variables aleatorias, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho que estas variables continuas son precisamente continuas, muchachos, porque yo puedo encontrar una infinidad de valores intermedios entre entre un rango establecido, ¿verdad? Entre 1 y 2, yo puedo tener, por ejemplo, una infinidad de diferentes números entre 1 y 2, y por eso tenemos, o esos son los tipos de variables continuas. Por ejemplo, muchachos, por cierto, aquí déjenme corregir antes, sí está bien escrito cuantitativas. Entonces, por ejemplo, muchachos, vamos a suponer que yo tengo una variable estadística X, esta sí la vamos a representar con minúsculas, que me va a representar el peso de un grupo de personas. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, como el peso de un grupo de personas, muchachos, yo lo puedo representar a través de un número, entonces voy a decir que esta de aquí es una variable cuantitativa, ¿verdad? Cuantitativa. Y ahora, pensando, muchachos, en que es cuantitativa, dijimos, porque es un valor que puedo representar numéricamente. Ahora, tomando en cuenta que yo puedo tener, muchachos, pesos como de 80 kilos, 80.5 kilos, 80.45 kilos, etcétera. Entonces, además de que sea una variable cuantitativa, vamos a decir que es una variable continua, porque tiene valores decimales, muchachos, porque tiene por allí
algunos elementos intermedios valores intermedios que van a hacer que esto sea una variable continua. Pensemos, por ejemplo, muchachos, en otra variable. Digamos que yo tengo una variable y que representa, no sé, que representa el sexo de una persona. El sexo de una persona, muchachos, masculino o femenino, pensando en esas dos diferencias, es una característica que distingue cualidades o atributos, ¿verdad? No puedo decir que una persona tiene sexo 15 o algo así. Entonces, esto, muchachos, es una variable cualitativa, porque está describiendo, vamos a ponerle cualitativa, porque está describiendo cualidades o atributos. Pensemos en un último ejemplo, muchachos. Pensemos en que tenemos una variable z que representa la estatura de una persona. ¿De acuerdo? La estatura de una persona, muchachos, la podemos representar a través de un número, ¿verdad? Es un valor numérico. Entonces aquí vamos a ponerle que también es una variable cuantitativa, y además, como también puedo tener números intermedios, muchachos, 1.80, 1.82, 1.65, etcétera, vamos a decir que es una variable continua. Pensemos en un último ejemplo, muchachos, porque no hemos visto variables discretas. Y vamos a pensar, por ejemplo, muchachos, en una variable aleatoria, no sé, A, que se represente como la cantidad de personas en un cine. ¿De acuerdo, muchachos? Como estamos hablando de cantidad, pues evidentemente vamos a recibir un número como respuesta, ¿verdad, muchachos? Entonces, esta es también una variable cuantitativa, pero yo no puedo tener medias personas, ¿verdad? No puedo tener 342.5, 355.3 personas. Como solamente puedo tener números enteros positivos, muchachos, números naturales, entonces esta será una variable discreta. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, es importante que entendamos la diferencia entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa, porque dependiendo del tipo de datos, el tipo de variables que estemos manejando, muchachos, vamos a tener ciertas gráficas o vamos a agrupar, a ordenar los datos de diferente manera. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video para ver cómo podemos empezar a representar los datos que obtuvimos a través de un estudio estadístico, que recuerden que las técnicas de recolección, muchachos, las vimos en el resultado del aprendizaje 1.1, dijimos que era la encuesta, que era la entrevista, la investigación, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, toda la información que obtengamos con esas técnicas, muchachos, las podemos representar. Entonces, nos vemos en el siguiente video para ver cómo podemos comenzar a representar los datos que obtuvimos en un estudio estadístico.